de Dios, la cual experimentó Jesús al descender al infierno para luego arrebatarles a Satanás las llaves de la vida y de la muerte y proclamar su victoria. Hasta ahí nos quedamos, ¿verdad? Amén. Dice, ahora estudiaremos la resurrección, hecho que completa la obra de Cristo en la tierra, la cual sella su victoria sobre Satanás y la muerte y el pecado. Amén. ¿Qué es la resurrección? De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, resurrección es la acción de resucitar. Resucitar significa volver a la vida a un muerto. Amén. Es también levantar o despertar de la muerte y volver a la vida. En los textos bíblicos vemos en varias oportunidades que Dios resucita a muertos. Amén. Uno de los ejemplos más conocidos por nosotros es la resurrección de Lázaro. ¿Se recuerdan ustedes ese pasaje, verdad? Quien volvió a la vida después de varios días de estar sepultado. Fueron 4. Amén. Otra es la resurrección de la hija del principal de la sinagoga. Amén. Sin embargo, debemos hacer una distinción. Amén. Dice, ¿cuál es la diferencia entre la resurrección de Jesús y las otras resurrecciones que nos relata la Biblia? Todas las personas que fueron resucitadas volvieron a la vida siendo los mismos de antes. Vale decir, Lázaro resucitó, pero resucitó en la misma humanidad que él tenía antes. O sea, yo no conocí personalmente a Lázaro, pero si él era mal genio, resucitó mal genio. Amén. Resucitó con todas sus debilidades y con todas sus virtudes, también tenemos que decirlo. Amén. Y así todas las personas que resucitaron en su muerte física. Amén. Todas las personas que nos habla la Biblia resucitaron en la misma forma en la cual murieron. Amén. Dice, las personas que resucitaron con su mismo carácter. Si tenían malos hábitos, resucitaron con sus mismos malos hábitos. Amén. Dice, con sus mismas debilidades, con sus mismas faltas y pecados, Jesús resucitó de la misma manera en la cual murió. O sea, sin pecado. Amén. Dice, Él murió cargando sobre sus hombros todos los pecados, enfermedades, dolencias y vergüenza de la humanidad, pero resucitó como un hombre nuevo, como el Señor de los cielos, sin pecado, sin iniquidad y sin ataduras. También los otros resucitaron, pero con el paso de los años volvieron a morir. ¿Jesús está muerto? Vivo está. Amén. Las personas morimos y morimos nomás. Somos mortales. Nuestro espíritu es eterno. Amén. Pero con el paso de los años volvieron a morir. En cambio, el Padre levantó a Jesús de entre los muertos para nunca más morir. Él está vivo hoy. Repita, Él es bien. Qué bonito les salió, carita feliz para todos ustedes. Amén. Dice, Él mismo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Amén. Dice, la resurrección de Cristo es una fuerte declaración que establece una nueva época. La de la restauración de la relación entre Dios y los hombres. Amén. Jesús ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre. Amén. Y desde allí es el único mediador entre Dios y los hombres. Amén. Es el único mediador que nosotros tenemos. ¿Qué evidencias hay de que Cristo Jesús realmente resucitó? ¿Ustedes se recuerdan el episodio en cuando Jesús le anuncia la muerte? Se la anunció varias veces, pero una de las últimas veces cuando Jesús le anuncia su muerte a sus discípulos, y ellos le dijeron, no te vayas, no te vayas. ¿Verdad? Claro, porque ¿quién quiere que un ser querido, alguien que uno aprecia, se vaya? No, porque se muera, no. Amén, pero ellos no entendían todo lo que venía después. Amén. Y Jesús les decía, les conviene que yo me vaya. Amén. Les conviene que yo me vaya. Y aquí lo vamos a ver, por qué nos conviene. Amén. ¿Qué evidencias hay de que Jesús realmente resucitó? 1, las Escrituras. Amén. Primera de Corintios 15, del 3 al 4, dice así, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Amén?
también estaba escrito de que Jesús resucitaría al tercer día. ¿Amén? Dice, la Escritura es siempre la autoridad más alta, que afirma, testifica y confirma la resurrección de Cristo, porque es la verdad absoluta y totalmente inspirada por Dios. ¿Amén? Déjeme decirle que toda la Escritura está inspirada por Dios. ¿Amén? 2. Las profecías del Antiguo Testamento. ¿Se recuerdan que yo les decía que todo lo que fue profetizado se cumplió solamente en la persona de Jesús? ¿Amén? Bien. 2. Las profecías del Antiguo Testamento. Alrededor de 780 años antes de que Cristo resucitara al tercer día de entre los muertos, este hecho le fue revelado al profeta Oseas. En Oseas 6:2 dice así, nos dará vida después de 2 días, dice, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Amén. Dice, pero hay más. 7 siglos antes del nacimiento de Cristo y bajo la inspiración del Espíritu de Dios, el profeta Isaías también anunció que Jesús llegaría para entregarse y padecer por la humanidad. En Isaías 52, del 13 al 15, está esto. Al igual que en Isaías 53, 12, el profeta describe la grandeza de Jesús luego de entregar su vida por nosotros, llevando consigo nuestros pecados. Amén. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro confirma lo dicho a través de los profetas, dando testimonio que Jesús murió y resucitó tal cual fue profetizado cientos de años antes. Amén. Dice Pablo, como hemos visto antes, en 1 Corintios 15, del 3 al 4, también resalta el cumplimiento de las antiguas profecías en las Escrituras acerca de Cristo Jesús. Amén. O sea, personas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, ¿verdad?, testificaron acerca de la resurrección de Cristo. Amén. Número 3. Vimos primero, ¿cuáles son las evidencias? Primero, que las Escrituras se cumplieron. Segundo, que las profecías también se cumplieron. Amén. Número 3. El testimonio de los discípulos de Jesús. Amén. Hechos 1, del 1 al 3, dice así. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Porque déjeme decirle que una de las prácticas que tenía Jesús para enseñar era hacer. Él hacía y después enseñaba. O sea, él enseñaba con su ejemplo. Amén. Para que lo tengamos presente. Amén. Hasta el día en que fue recibido arriba, ¿dónde? En los cielos. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber predicado y se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. ¿Qué es lo que es algo indubitable? Algo que no se puede negar, algo que no se puede refutar, algo que no se puede desmentir. Algo que es y es. Amén. Dice, apareciéndoles durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. ¿De qué les hablaba? Del reino de Dios. Entonces Jesús vino a establecer el reino de Dios. ¿Ven? Dice, los 4 evangelios fueron escritos por discípulos que fueron testigos de la vida de Jesús y de su resurrección. El testimonio de ellos es de primera mano, pues lo vieron hacer milagros, sanar enfermos, levantar muertos, multiplicar panes y peces, calmar la tempestad, derramar lágrimas de sangre mientras oraba y confrontar tenazmente a los fariseos, porque ustedes recuerdan que Jesús confrontaba a los fariseos con su religiosidad, ¿amén? Con toda la religiosidad de la época, ¿amén? Por decirlo con sus pecados, por no decir con sus pecados, ¿amén? Pero cuando estos hombres vieron a Jesús ser arrestado, torturado, vituperiado, arrastrado por las ciudades y luego crucificado, tuvieron miedo y se escondieron de sus perseguidores. ¿Amén? Porque Jesús también sufrió el abandono. O sea, en sus últimos minutos, todos sus discípulos se escondieron, porque también eran perseguidos. ¿Amén? Recuerden que Pedro le negó también. ¿Amén?
Por lo mismo, porque también fueron perseguidos ellos después también. Amén. Dice. ¿Dónde está? Pero cierto día. Pero cierto día Jesús se les presentó y les dio pruebas convincentes de que estaba vivo. ¿Amén? Ver a Jesús vivo y compartir con Él antes que ascendiera al cielo produjo en ellos un cambio dramático. ¿Amén? Hasta el punto de estar dispuesto a arriesgar su propia vida con el fin de testificar acerca de lo que habían visto y oído. Nada pudo apartarles de esa verdad o hacer que callaran o que negaran lo que habían visto. Amén. A Cristo Jesús resucitados. Entonces, aquí hay una revelación muy grande. Amén. ¿Por qué? Porque la muerte de Jesús no cambió la vida de los discípulos. ¿Qué fue lo que cambió y transformó la vida de los discípulos? Fue su resurrección. Eso fue lo que cambió a los discípulos. Amén. Por eso es importante entender la revelación de la resurrección. Amén. Dice 4, más de 500 testigos oculares de la resurrección. Amén. Primera de Corintios 15, del 5 al 8 nos dice así: apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Esto lo decía Pedro, no es que estén vivos hasta el día de hoy, no que en esa época. Y a otros que ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Así lo decía Pablo. ¿Amén? O sea, aquí también se confirma lo que yo les decía, y como ustedes pueden confirmar, el ministerio apostólico. Ustedes lo pueden respaldar bíblicamente. Porque Pablo no fue un discípulo de Jesús, fue un contemporáneo, vivió en su misma época, pero no fue discípulo de Jesús. No perteneció a sus 12, para el cual ustedes puedan defender el apostolado de hoy en día. ¿Amén? Bien, vamos a seguir. Según la ley judía, bastaba el testimonio de 2 hombres confiables para establecer una verdad. Por eso que es importante los testigos. En esa época eran importantes los testigos, pero tenían que ser personas confiables. No se le creía a cualquier persona tampoco, tenían que ser testigos confiables. Amén. Personas confiables, de buen testimonio. Dios llenó el mundo de testigos confiables que vieron al Cristo resucitado. La Escritura lo anunció y quienes lo vieron dieron su testimonio apasionadamente. Amén. 5. Nosotros y todos los demás que hemos tenido una experiencia personal con Él. Amén. ¿Usted da testimonio de que Cristo vive? Yo lo doy, porque yo lo siento. Porque yo sé que Él está dentro de mí. Porque yo sé que donde voy Él está conmigo. Amén. Bien, vamos a seguir. Dice, han transcurrido más de 2000 años desde el nacimiento de Jesús. En todo ese tiempo, Él ha seguido revelándose como el Cristo vivo que sigue transformando a los seres humanos que lo aceptan como su Señor y su Salvador. ¿Usted pasó por una transformación desde que aceptó a Jesús como su Señor y su Salvador? Yo también he sido transformada, hermanos. Vamos por buen camino. Amén. Cada vez son más los millones de personas que en todas partes del mundo que dan testimonio de haber experimentado el poder de la resurrección de Jesús. Han tenido una experiencia sobrenatural con el Cristo resucitado que ha producido en ellos salvación, liberación, sanidad. Amén. Son testigos que el Cristo vivo restauró sus familias y les dio propósito. Amén. Las personas nosotros que conocemos a Jesús, damos testimonio de que Él restaura nuestras vidas y tiene propósito con cada uno de nosotros, que bendice a nuestra familia y que Él hace todo en favor de cada uno de nosotros. Amén. ¿Usted lo cree? Y yo también lo creo. Amén. Dice, ¿por qué la resurrección es tan importante para la humanidad?
Amén. 1, nos redime del pecado. En Tito 2:14 dice así: Jesús se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Ahora nosotros ya nos esforzamos más por hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? O sea, Él provoca cambio en nosotros y muchas veces a nosotros nos da, cuando vemos personas que no tienen ningún temor de Dios, hermanos, nos da como una ira santa, como se dice, como un celo, ¿verdad? Pero ¿cómo tampoco temor a Dios? ¿Pero cómo? ¿Me entiendes? Es porque es lo que nosotros defendemos, lo que está dentro de nosotros. Defendemos la resurrección de Cristo. ¿Amén? Porque hay personas que le quitan el poder, que le restan el poder a todo el sacrificio y a la resurrección de Cristo. ¿Amén? Dice, si Jesús no hubiera resucitado, no habría redención para nosotros. ¿Qué significa redimir? Es comprar de vuelta lo que había perdido. Vale decir, cuando usted compró algo, ¿verdad? Lo pierde y lo vuelve a encontrar, pero ya lo encuentra en otra persona se lo encontró, usted tiene que pagarle nuevamente para que le devuelva el paño. ¿Entiende? Tiene que pagar 2 veces por el mismo objeto. Amén. Eso es redimir, comprar 2 veces la misma cosa, la misma prenda o el mismo objeto, en este caso nosotros, la humanidad. Amén. Porque le pertenecíamos a Él, después nos volvió a comprar a precio de sangre. Amén. 2 veces. Ya, ¿dónde me quedé? Ya. Porque nos redime del pecado y eso es la redención. La raza humana había perdido la comunión con Dios y era esclava del pecado. Amén. Cristo con su sangre pagó el precio de nuestro rescate y nos dio libertad. Nos sacó del reino de las tinieblas donde éramos prisioneros y nos rescató para su reino de luz admirable. Eso está en 1 de Pedro 2:9, para que usted lo vea en su casita. ¿Amén? 2, para que usted no diga que uno está hablando puras tonteras acá adelante. No. Amén. Para que usted lo vea en su casita. 2, nos justifica. Romanos 4:25 nos dice así: Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Amén. O sea, Él fue entregado por nuestras transgresiones, por nuestra maldad, pero con su muerte y resurrección Él nos justifica. Amén. De acuerdo al diccionario, justificar es probar la inocencia de uno con razonamientos convincentes, testigos y documentos. Amén. La resurrección de Jesús nos presenta ante el Padre como si nunca hubiésemos pecado. Miren, un ejemplo. Dios Padre nos ve a nosotros limpios de todo pecado a través del sacrificio de Cristo, a través de la resurrección. Amén. Estamos limpios, ¿verdad? ¿Seguimos pecando? Claro que seguimos pecando. ¿De repente actuamos en nuestra humanidad? Claro que seguimos actuando en nuestra humanidad. Pero miren, vean este ejemplo. ¿Saben cómo nos ve el Padre Celestial a cada uno de nosotros? Miren, en una fuente de agua, ¿verdad? Usted mira, ve su rostro, se pone así su rostro. No lo haga para la noche de San Juan, no se les vengan esos pensamientos, yo lo anulo en el nombre de Jesús. Amén. Usted ve su rostro y lo ve bien, po. Está su rostro ahí, está su frente, sus ojos, su nariz, todo, ¿verdad? Su boquita, todo. Ya, no veo ningún defecto. Pero yo me pongo en un espejo y no es la misma imagen. Porque en el espejo yo veo mi arruga, ¿verdad? Veo una cicatriz, veo una mancha. ¿O no? Hagan la prueba, yo la he hecho. ¿Amén? De la forma que estamos en el espejo, es como estamos hoy en día, como lo que somos. Pero Dios Padre nos ve a través de Cristo como esa imagen que refleja el agua. Porque en esa imagen no se ve la arruga, no se ve la mancha, no se ve la cicatriz. Así nos ve el Padre, a través de la sangre de Cristo, a través del sacrificio de la cruz. ¿Amén? Haga esa prueba. Así me ve mi Padre Celestial. No ve mi pecado, no ve mi mancha, no ve mi error. ¿Me entiende? Haga la prueba. Así nos ve nuestro Padre Celestial. Amén. ¿Me ayuda? 6.
La resurrección vindicó a Jesús. ¿Ahí me quedé o no? ¡No! Que voy acelerada. Ya, el Padre nos recuerda más nuestros pecados porque ve la muerte y resurrección de Jesús como razones convincentes de que somos justificados en Él. Esto lo recibimos solo por fe en Cristo. Si Jesús no hubiese resucitado, no hubiésemos sido justificados. Amén. 3. Dice, nos devuelve la unión y comunión con Dios. Cuando aceptamos y confesamos el sacrificio de Jesús en la cruz y su resurrección de entre los muertos, nuestro espíritu nace de nuevo. La resurrección de Cristo nos restablece a una relación de comunión con el Padre y a una nueva vida espiritual. ¿Ven? Dice 1 Corintios 6, 17 que el que se une al Señor, un espíritu con Él es. ¿Ven? Y así somos devueltos a la vida de comunión que originalmente teníamos con Dios, la vida que teníamos en el Edén. ¿Amén? Que fue rota con la caída de Adán. ¿Amén? 4. Nos da un cuerpo físico con vida de resurrección. Dice, la vida de resurrección se manifestará en nuestro cuerpo no solo cuando Cristo regrese por segunda vez, sino que ahora también. ¿Y cómo va a ser esto? Al morir Jesús llevó a la cruz todos nuestros pecados y enfermedades para que tengamos una vida en abundancia. El poder de la resurrección de Jesús nos concede salud total. Amén. Esto significa que no tenemos por qué aceptar la enfermedad en nuestras vidas. No tenemos que aceptar la pobreza, no tenemos que aceptar el abandono, no tenemos que aceptar el rechazo, etcétera, etcétera, etcétera. Porque Jesús ya pagó por todo aquello. Amén. 5. Garantiza nuestra propia resurrección. Amén. Colosenses 1:18 dice así: y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. O sea, ¿de quién? De nosotros. ¿Amén? Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia en Él. O sea, Él es el primero de todo. Amén. No hay nada que usted pueda decir, es que yo nomás he experimentado esto. Epa, Jesús también lo padeció, Jesús también lo experimentó antes que usted. Amén. ¿Se entiende, verdad? Amén. Jesús como primogénito de toda la creación, el primogénito que resucitó de entre los muertos, es la garantía de que los cuerpos de los judíos también lo van a seguir para resucitar juntamente con él. De los justos, perdón, me equivoqué. Dice, es la garantía de que los cuerpos de los justos también lo van a seguir para resucitar juntamente con él. Amén. Dice, tal como seguimos a Adán en la muerte por el pecado, ahora seguimos a Jesús en su resurrección y vida eterna. ¿Amén? La muerte física no es dejar de existir, sino pasar a otro nivel de existencia. Dice, aunque nuestro cuerpo es mortal, nuestra alma y espíritu son inmortales. ¿Amén? 6. La resurrección vindicó a Jesús. Dice Romanos 1, del 3 al 4, dice así: su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Porque Cristo es el único que ha resucitado, pero resucitó en gloria. Amén. Resucitó con poder. ¿Tenía poder? Claro que tenía poder. Pero su poder estaba limitado a una cierta parte nomás. Me voy a desviar un poquito, mire. Por eso que Jesús les decía, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque mientras Jesús estaba aquí en la tierra, su poder estaba limitado a su cuerpo físico. Vale decir que donde Él estaba, en la ciudad que Él estaba,
y con las personas que estaban ahí, recibían el poder, recibían la sanidad, recibían liberación, recibían restauración, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Jesús, por ejemplo, estaba en Samaria y en Jerusalén no sucedía lo mismo, porque estaba limitado a un cuerpo físico. ¿Y qué pasó con la resurrección y la ascensión al cielo? Dice, toda potestad me es dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Por eso que fue ganancioso, conveniente para nosotros que Jesús muriera, resucitara y ascendiera al cielo. Porque ese mismo poder que le fue dado a Jesús en todo lugar, hoy opera en cada uno de nosotros. Amén. Porque usted puede declarar sanidad a través del teléfono. Padre, yo declaro sanidad a la distancia en el nombre de Jesús. Y la persona se sana. Mientras que antes no, estaba con Jesús, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, su poder sanador y todo lo que implicaba su deidad estaba limitado a un cuerpo físico. Ahora no, porque el Espíritu Santo está en todo lugar. En todo lugar. ¿Ven? ¿Se entiende, verdad? Amén. Vamos a seguir para no tardarnos tanto. Dice, cuando Jesús fue acusado, 2 cortes humanas lo condenaron a muerte. Una era la religiosa. Eso está en Mateo 26, 57, 66. La otra era la secular. Mateo 27, del 22 al 30. Amén. O sea, Jesús pasó por 2 cortes. Amén. Dice, el primer juicio fue ante el concilio de noche y el segundo ante Pilato, el gobernador romano. Amén. Jesús murió, pero cuando se levantó de entre los muertos, la Corte Suprema, que es Dios, lo vindicó, o sea, lo encontró inocente. Amén. Dice, ¿qué significa vindicar? Es defender a alguien que ha sido injuriado o calumniado de manera injusta. Amén. Porque Él no tenía pecado y cargó con cada uno de nuestros pecados. ¿Qué injusto? Claro que fue injusto. Si en Él no había pecado y tuvo que pagar con muerte. Amén. Por eso el Padre lo encontró inocente. Amén. Jesús fue el Cordero sin mancha que anduvo en total obediencia como hombre. Por eso el Padre lo levantó de entre los muertos y lo vindicó. Toda la deidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo estuvo envuelta en el cumplimiento del plan de redención divino, el cual se selló con la resurrección de Cristo. Amén. 7. La resurrección garantiza el poder de Cristo para salvarnos. Primera de Corintios 15, 17 dice así: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Amén. Aquí Pablo les confrontaba a los de Corintio, a los religiosos de la época, y le decía, y si Cristo no resucitó, estáis todavía en tu pecado, po. Están todavía en su pecado, estamos todavía condenados. Dice, si Cristo no hubiera resucitado, todavía permaneceríamos en pecado y sin oportunidad de redención alguna. Si Jesús se hubiera quedado en la tumba, como todos los líderes de las otras iglesias, amén, ¿cómo podría salvarnos? La resurrección de Cristo es la que hace posible la salvación. Amén. Porque déjeme decirle que si usted va a la tumba de Buda, ahí está Buda. Si usted va a la tumba del rey del pop, ahí está el rey del pop. Amén. Si usted va a la tumba de Mahoma, ahí está la tumba de Mahoma con su rey. Vaya a buscar la tumba de Jesús. Vaya a buscarla. No está. No se encuentra. Porque no hay tal tumba. Dice, tras su resurrección, el Padre le otorgó a Jesús todo el poder y autoridad en la tierra, en los cielos y debajo de la tierra. Eso está en Mateo 28, 18. Y ahí está la confirmación de lo que yo recién le estaba comentando. Todo el poder del cielo le fue otorgado a Jesús. ¿Y Jesús qué hizo antes de irse? Lo otorgó a la tierra. Lo heredó a la tierra, a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Usted y yo. ¿Lo cree o no lo cree? Amén. Qué bueno que lo crea. 8.
Si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe y predicación serían vanas. Primera de Corintios 15, 14 dice así: y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. ¿Amén? Si solo predicamos acerca de la cruz, pero omitimos el poder de la resurrección, nuestro mensaje queda incompleto. Muchos, incluso algunos, dicen ser cristianos, pero niegan la resurrección de Jesús. Viven confundidos y se engañan a sí mismos. No son verdaderos cristianos ni pueden ser salvos si no creen en Cristo resucitado de entre los muertos. ¿Amén? Al respecto, la palabra de Dios es muy clara. ¿Amén? 9. La resurrección de Jesús destronó el reino de Satanás. Colosenses 2, del 13 al 14, dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Dice, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Amén. Porque déjeme decirle que Dios es un Dios justo. Amén. Entonces, cada uno de nosotros hemos pecado. Amén. Entonces, por tanto, tenemos una condena. Pero Jesús, esa condena, esa sentencia, la clavó en la cruz del Calvario en su muerte, en su sacrificio. Y dijo, Juan es libre, Eduardo es libre, María es libre. ¿Me entiende? Y a todos nos decretó libertad y perdón de pecado. Es perdonada, es perdonada, es perdonada. ¿Se entiende? O sea, esa fue el acta de la sentencia que nos era contraria. ¿Que la merecíamos? Claro que la merecíamos. Amén. Pero Él pagó por usted y por mí. Amén. Y Él anuló, en esa cruz anuló toda sentencia que nos era a cada una de nosotros. Amén. Dice 9, la resurrección de Jesús destronó a Satanás, eso ya lo leí. Dios le dio dominio y señorío a Adán y Eva para subyugar a Satanás, pero al caer en tentación, el ser humano perdió su autoridad. O sea, en el Edén no había enfermedad, no había pobreza, no había trabajo, no había abandono, no había nada de eso. Nada, era un Edén, un paraíso. Su nombre lo dice. Amén. Pero con la caída, ahí nos metió a todos en el saco el Adán. Vamos a tener que arreglar cuentas con Adán cuando lleguemos al cielo. Amén. Claro. Yo lo voy a sentar ahí porque... No, hermano, una broma. Dice, cuando Jesús fue a la cruz, murió y resucitó al tercer día, le arrebató las llaves de autoridad a Satanás y esta vez se las entregó a la iglesia para que vuelvan a gobernar la tierra y subyugue a Satanás. O sea, usted puede dar órdenes a Satanás, claro, pues. Usted puede subyugar a Satanás. Usted lo puede. Usted puede, yo puedo. ¿Amén? Dice, con su victoria sobre la muerte, Jesús recibió la validación del Padre para reinar y destronar el reino de las tinieblas. ¿Amén? Porque por algo nosotros decimos, en el nombre de Jesús te vas de este lugar. ¿Me entiendes? Te saco, Espíritu Santo, ¿me entiendes? En el nombre de Jesús. ¿Amén? Esa es la autoridad que Jesús nos delegó. 8, dice, si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe y predicación serían... ya lo leí eso ya. 10, nos concede la eternidad en la presencia de Dios. ¿Amén? Dice, esto nos confirma que debido a que Cristo resucitó, nosotros vivimos eternamente en la presencia de Dios. ¿Amén? Conforme a la carta a los de Tesalonicenses, cuando el Señor venga, dice así, los que hayan quedado seremos arrebatados juntamente con los muertos en Cristo. ¿Amén? En las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Eso está en Primera de Tesalonicenses 4:17. ¿Usted anhela esa segunda venida? Yo la anhelo. Yo la sueño.
pero todavía tengo que cumplir un propósito aquí en la tierra. Amén. Pero vaya vamos. ¿Amén? Dice, su resurrección es lo que hace a Jesús diferente del resto de los grandes líderes religiosos que han existido. La mayoría de sus seguidores, de los seguidores de otras religiones, ni siquiera lo argumentan. Saben que sus líderes murieron. Jesús es el único que tiene el testimonio de haber muerto y resucitado. Su cuerpo fue glorificado y está vivo, sentado a la diestra del Padre con todo poder y autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Dice, eso es lo que diferencia al cristianismo. Dice, nuestro líder está vivo y vive otra vez y viene otra vez por lo suyo. ¿Está listo para recibirle? ¿Le pertenece usted a él? ¿Sus prioridades son correctas? Pregunta que nos hace aquí el apóstol. ¿Amén? Dice, si ha estado viviendo en pecado, arrepiéntase. Por eso que la palabra de Dios es clarita. Dice que nosotros tenemos que estar a diario a cuenta con Dios. ¿Amén? A diario a cuenta con Dios. ¿Amén? Todos los días debemos de arrepentirnos por nuestros pecados. Por todas las cosas malas, por nuestra no malas, sino que por nuestra humanidad, por nuestro enojo, por nuestra rabia, no sé, por la mirada que le dimos a alguien. ¿Me entiende? Por todo eso tenemos que pedir perdón a diario. Que no venga Satanás y nos acuse. Amén. Dice, hoy tenemos que arrepentirnos hoy mismo. Jesús lo espera. Su muerte y resurrección no son teoría. Hoy mismo Jesús quiere darle una vida para que resucite toda área de su vida. ¿Amén? Salud, finanzas, matrimonio, incluso hasta sus sueños. ¿Amén? Yo tengo muchos sueños. Yo soy una soñadora. Soy una loca soñadora. ¿Amén? Sueño con las cosas que Dios me ha prometido. Sueño con hacer cosas para Dios. Sueño con... usted no se imagina. ¿Amén? Pero yo sé que Dios también ha puesto sueños en cada uno de ustedes. Si lo ha puesto en mí, lo pone en ustedes. Yo no soy la excepción de la regla, no. Si esto es para todos, los que creen en Él y los que creen en su resurrección. ¿Amén? Entonces, en la resurrección fue desatado todo el poder de los cielos aquí en la tierra. No solamente en la tierra, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Amén? Entonces, todo ese poder, toda esa autoridad, Cristo la delegó a la iglesia, la delegó a usted y la delegó a mí. ¿Amén? ¿Cuántos de los que están acá creen que Dios va a usar su poder sanador a través de usted? ¿Amén? ¿Cuántos de los que están acá creen que Dios va a usar su poder libertador, su poder que trae liberación, para liberar a otro a través de usted? ¿Usted cree que Dios le va a usar a usted para hacer algo aquí en la tierra, para extender su reino, para sanar, para liberar, para restaurar, para consolar? ¿Pero por qué lo cree? Porque usted cree en el poder de la resurrección. Porque recuerde que sus discípulos, Jesús murió y se escondieron. Porque no les había sido revelado el poder que traía la resurrección de Cristo. Por eso se escondieron. Pero hoy en día, Dios les reveló ese poder. Y usted no tiene por qué esconderse más. ¿Por qué usted no va a sanar a alguien que está enfermo cuando esté frente suyo? Porque usted no va a ayudar a alguien que está con alguna necesidad cuando esté frente suyo. Si usted creyó, confesó recién, usted cree en el poder de la resurrección. Si usted no lo hace, porque usted no está creyendo en el poder de la resurrección. ¿Ven? Eso nos deja que pensar. ¿Cuántas personas han estado delante de nosotros? Nos han contado sus problemas, nos han comentado sus enfermedades y nosotros no hemos hecho nada. Es porque no estamos creyendo en el poder de la resurrección. No estamos creyendo en la autoridad delegada que Dios nos dejó. Amén. Es hora que empecemos a actuar. Es hora que empecemos, que cambiemos nuestro chip, que cambiemos nuestra forma de pensar y de actuar. Vamos a dar gracias a Dios, vamos a orar, le vamos a pedir perdón por todas aquellas veces que no hemos actuado conforme
aquellas veces que hemos dejado pasar un enfermo sin declarar sanidad. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en este día, Señor amado, te adoramos, te exaltamos, te bendecimos. Padre, en esta hora, Señor amado, declaramos, Señor amado, que hay poder, Señor amado, a través de tu resurrección. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en este día, Señor amado, activamos ese poder en cada uno de nosotros. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos perdón, Señor amado. Te pedimos perdón, Señor amado, por no haber confiado, Señor amado, en tu resurrección. Por no haber creído, Señor amado, en ella. Porque cada vez, Señor amado, que yo me niego, Padre eterno, a actuar, Señor amado, y caminar en ese poder, Dios mío, de la resurrección, estoy negando, Señor amado, tu vida. Estoy negando, Señor amado, tu muerte. Estoy negando, Señor amado, tu resurrección y todo el sacrificio que tú hiciste en aquella cruz. Padre, en este día yo te pido perdón. Me arrepiento, Padre de gloria. Me arrepiento, Señor amado, en el nombre de Jesús. Pero en este día, Señor amado, yo hago un compromiso delante de ti. Hago un compromiso delante de ti. Y camino, Señor amado. Y declaro, Señor amado, que desde este día en adelante yo comienzo a caminar.